Buenos días. Vamos a empezar con el tema de la lección 2 y la cita bíblica es Isaías 55, 10, 11. La eficacia de la palabra de Dios. Dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del mismo modo que descienden la lluvia y la nieve de los cielos y no vuelven allá de vacío, sino que empapan la tierra, la fecundan y la hacen germinar para que dé cimiento al sembrador y produzca pan para comer. Así será la palabra de mi boca, no tomará a mí de vacío, pues realizará lo que me he propuesto y será eficaz en lo que le mande. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces, ¿cómo sabrán? Pues aquí lo principal es que toda acción de la palabra de Dios pues tiene resultados. Este, Así como la lluvia en la tierra que hace reverdecer las montañas, las plantas, los cerros, así también en nuestra vida la palabra de Dios cae para movernos, sacudirnos, renovarnos y darnos nueva vida. El objetivo del tema es tener un primer contacto global con la Biblia, conociendo los datos o nociones esenciales de ella. De esta forma nos iniciaremos en su manejo, que ese es el objetivo del tema, que sepamos cuál es la función de la palabra de Dios, de la Biblia. Y el significado del término Biblia, la Sagrada Escritura o Biblia, es un conjunto de 73 libros inspirados por Dios que narran la historia de nuestra salvación. ¿Eh? Y el significado etimológico de Biblia significa libros o conjunto de libros. Estos, a pesar de su número 73, de sus autores diversos y de su diferente contenido a la luz de la fe, guardan una perfecta unidad, porque tienen en común el desarrollo del plan de Dios y han sido escritos bajo la inspiración del mismo Dios. Entonces, en sí, la Biblia significa es un conjunto de libros inspirados por Dios que contienen la palabra de Dios. Significado religioso, realmente la Biblia es la palabra de Dios que se comunica al hombre para descubrir su plan de salvación. La Biblia es el conjunto de libros inspirados. La Biblia contiene la palabra de Dios. Son libros inspirados por Dios y entregados como tales a la iglesia que nos narran la historia de la salvación. Por medio de la Biblia, Dios nos va dando a conocer su palabra, su deseo, su plan. Y otros nombres, ha existido otras Biblias. A la Biblia se le conoce también con otros nombres: Sagradas Escrituras, libros santos o sagrados. La palabra de Dios, la Escritura, en varias ocasiones aparece en la Biblia fórmula como la Escritura. Dice, aquí dice, se nos viene narrando varias citas bíblicas para que entendamos cuáles son los nombres que se le han dado a las diferentes Biblias, para que se cumplieran las escrituras. Entonces, personajes de la Biblia. Los personajes principales de la Biblia son Dios y su pueblo, y dentro del pueblo de Dios, muchas personas. Entonces, los principales personajes de la Biblia son Dios y su pueblo. Desde hace muchos tiempos, desde el Antiguo Testamento, el Nuevo, Dios se ha comunicado a su pueblo. Entonces, nosotros vamos a ir conociendo cuál es el proyecto de Dios, cuál es el plan de Dios, qué es lo que Dios quiere decirme a mí, qué es lo que Dios quiere que yo haga. Entonces, ¿y qué es lo que Dios quiere que haga cada uno de nosotros? Conforme vayamos conociendo su palabra, vamos a ir entendiendo qué es lo que Dios quiere de mí. Los protagonistas del libro sagrado son Dios y su pueblo. Dios que habla y actúa realizando la salvación, el pueblo que escucha al Señor y vive este plan o proyecto salvífico. Dentro de este pueblo está cada una de las personas llamadas a aceptar la salvación.
Algunas de ellas tuvieron un papel relevante en medio de su pueblo. En el Antiguo Testamento recordamos, entre otras, a Abraham, Moisés, Samuel, Ruth, David, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Judith, Esther y muchas personas más. Esos son los profetas que Dios ha ido llamando a lo largo de la historia. Dios siempre ha elegido quiénes son los que van a ser los profetas, los que van a dar a conocer su palabra. Desde antes y hasta ahora lo sigue haciendo. Entonces ahí mencionamos algunos profetas mayores y menores del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento recordamos a Jesús y María, los apóstoles, María Magdalena, Bernabé, Pablo y otros muchos discípulos y discípulas del Señor, lo mismo que comunidades o iglesias. Entonces, en el Nuevo Testamento, se le da ahora sí que el realce o la importancia a la mujer desde el momento que el Señor puso sus ojos en la Virgen María. Él quería que su pueblo supiera y conociéramos su plan, su proyecto y todo lo que se venía preparando en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento se hace realidad. En el prólogo de Juan se dice, la palabra se hace carne y la carne habita entre nosotros. El contenido de la Biblia contiene la historia de la salvación y la respuesta que las personas del pueblo han dado a Dios. La Biblia contiene la historia de las intervenciones salvíficas que Dios ha tenido para con la humanidad. Es una historia en la que el pueblo y cada una de las personas en ocasiones han colaborado libremente en el plan divino y otras veces ha rechazado y se ha opuesto tenazmente a la salvación ofrecida por Dios. No obstante la infidelidad humana, Dios continúa dándonos la salvación. A pesar de que nosotros en nuestra naturaleza somos pecadores y lo hemos traicionado, no lo hemos seguido, no hemos hecho caso a su palabra, Dios nos sigue brindando la oportunidad y ofreciendo la oportunidad de salvarnos, de buscarlo, de rescatarnos. Él por amor nos sigue llamando y sigue poniendo sus ojos en nosotros. División de la Biblia. La Biblia contiene 73 libros, 46 del Antiguo Testamento antes de Cristo y 27 del Nuevo Testamento a partir de Jesús. Todo el Antiguo Testamento es la preparación del Nuevo, es la preparación de lo que Dios quiere que recibiéramos, cómo quería Él que supiera, que recibiéramos a su Hijo. Entonces, por motivos prácticos, los libros se dividieron en capítulos y estos en versículos, para que el pueblo fuera conociendo y entendiendo más de la palabra de Dios, pues se fue dividiendo en capítulos y versículos. Como sabremos, la Biblia tiene, aparte de los nombres que están registrados de los que se componen, que participaron en la Biblia, los números grandes son los capítulos y los números pequeños son los versículos, para que vayamos conociendo la palabra de Dios, cómo manejarla, cómo saber buscar las citas bíblicas. La división fundamental, dice, la Biblia se divide en dos partes fundamentales, el Antiguo Testamento y el Nuevo, a veces llamado Primer Testamento, y el Nuevo Testamento o Nueva Alianza, a veces llamado Segundo Testamento. Los dos testamentos suman un total de 73 libros, 46 del Antiguo escrito antes de la venida de Cristo y 27 del Nuevo Testamento escrito después de su venida. Entonces, el Antiguo Testamento es, pues, como su nombre lo dice, es el antes, el antes de la llegada de Jesús. El Nuevo, el que empieza a raíz del acontecimiento, desde el anuncio, desde el embarazo de la Virgen María, de su Hijo Jesús. Entonces, ahí empieza el Nuevo Testamento, la historia de las raíces, de dónde viene. De hecho, el Nuevo Testamento se clasifica en eso, en los nombres de todos los antiguos, hasta llegar a San José y la Virgen María, que son los padres de Jesús aquí en la tierra. División específica. Una forma popular de dividir los dos testamentos más específicamente es la siguiente. El Antiguo Testamento
Está compuesto por libros históricos o narrativos. Son 21, donde se encuentran historias y narraciones, que es el Génesis, el Éxodo, el Levítico, Números, Deuteronomio, que constituyen la ley o el Pentateuco. A los 5 primeros libros se les llama Pentateuco. Yo también les he dicho que conociendo esos primeros 5 libros, vamos a conocer la mayor parte de la Biblia del Antiguo Testamento. Entonces, por eso es importante que estudiemos los 5 primeros libros para poder entender y comprender el proyecto de Dios. Josué, Jueces, primero y segundo libro de Samuel, primero y segundo libro de los Reyes, primero y segundo libro de las Crónicas, Esdras, Nehemías, primero y segundo libro de los Macabeos, que narran la historia de Israel desde la entrada a la tierra hasta el siglo II antes de Cristo. Las narraciones que se encuentran en los libros de Ruth, Tobías, Judith y Esther, todo eso compone el Antiguo Testamento, todos esos libros. Libros didácticos son 7 y en ellos se descubren elementos poéticos y sapiensales, salmos, cantar de los cantares, proverbios, son libros didácticos. Habla de la sabiduría, Eclesiastés o Coelet, eclesiástico o Siráside y sabiduría. Todos estos libros son atribuidos a los profetas. Luego, esos son los libros proféticos, 18 que transmiten la predicación y la vida de los profetas. Y hay profetas mayores, que son Jeremías, Ezequiel. Esos son los profetas mayores. Los 12 menores son Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Los libros de Daniel, Lamentaciones y Baruch. Entonces, estos son los libros del Antiguo Testamento, que se dividen en libros didácticos y libros proféticos. Libros didácticos porque van hablando de la sabiduría y los libros proféticos pues son los que hablan de los profetas mayores y menores que Dios eligió para dirigir su pueblo. En el Nuevo Testamento nos vamos a encontrar los libros históricos o narrativos, que son 5, los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Esos 4 evangelios hablan estrictamente la vida de Jesús, pero visto a manera de cada uno de los evangelistas. Entonces, esos son los evangelios. El libro que más se ve espiritual y más concreto y más, con mucha más, como le dijera, profundidad, es el libro, el Evangelio de Juan. Es el que trata un poco más, habla más de respeto, habla más de esa entrega, de esa promesa, como que es el evangelio más maduro de los demás. Luego vamos a encontrar los libros didácticos, son 21. Son las 13 cartas atribuidas a Pablo, que son Romanos, primera y segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, primera y segunda de Tesalonicenses, primera y segunda de Timoteo, y la de Filemón y Tito. La carta a los Hebreos, las 7 cartas católicas son de Santiago, primera y segunda de Pedro, primera y segunda y tercera de Juan y una de Judas. Y hay un libro más que se le llama profético, que es el Apocalipsis. Cuando nosotros hablamos de las cartas de Pablo, a veces nos preguntamos, ¿por qué dice las cartas de Pablo? Porque en esos tiempos
Pablo no podía ir a visitar esos lugares de un momento a otro y para comunicarse con esos pueblos les enviaba cartas. Por eso dice carta de Pablo a los tesalonicenses o carta de Pablo a los corintios. Él por medio de cartas evangelizaba. Pablo a través de la historia hizo 3 viajes. En uno, pues fue dejando gente conociendo, evangelizando, y en cada lugar fue dejando una persona indicada para evangelizar. Y ya después se comunicaba con cada uno de ellos por medio de cartas. Esas son las cartas que aparecen en la Biblia. Se dice carta a los corintios, a los de las tesalonicenses, romanos, y sucesivamente, como se iba comunicando él con su pueblo. Luego vamos a encontrar un cuadro que dice 73 libros. Los católicos aceptamos 73 libros, 46 del Antiguo y 27 del Nuevo. Sin embargo, en ocasiones se habla solo de 72 libros, 45 del Antiguo y 27 del Nuevo, porque en el libro de Jeremías se incluía el de Lamentaciones. A veces vienen juntos el de Jeremías con el de Lamentaciones y en otras vienen separados. En algunas Biblias actuales se indica el número de 74, 47 del Antiguo y 27 del Nuevo, porque el libro de Baruch se divide en dos: Baruch capítulo del 1 al 5 y carta de Jeremías capítulo 6. En realidad, en ninguno de estos casos se está añadiendo o quitando. Algún libro solo difiere la manera de contarlos. Sí, hay unos que los cuentan divididos y otros que los cuentan juntos. Entonces, no se está quitando ni se está aumentando en esa Biblia. Composición de los libros. La revelación de Dios realizada por obras y palabras se transmite, interpretó y actualizó mediante la predicación y la vida de la comunidad. Esto llevó poco a poco a la composición de los libros bíblicos entre los siglos X antes de Cristo y I antes de Cristo, después de Cristo. De muchos libros no conocemos el nombre de sus autores. Lo importante es que son palabra de Dios. Entonces, hay unos libros que se compusieron antes de Cristo y otros después de Cristo. Proceso de composición. Ahí viene, para entender el proceso de composición de la Biblia, hay que tomar en cuenta, entre otras cosas, dos factores importantes: la paulatina puesta por escrito de la revelación interpretada y, de hecho, de que haya diversos autores en algunos libros bíblicos. A veces nos encontramos con el proceso de composición que unos lo escriben y otros lo ponen a nombre de los autores más conocidos para que así tuvieran un mejor realce, porque a lo mejor la persona que lo escribió no era conocido y no iban a pensar que no era palabra de Dios. Por eso a veces hay unos que sí son escritos de puño y letra del compositor y otros están puestos a nombre de ellos. La palabra paulatina quiere decir que son de Pablo. Paulatina puesta por escrito. El pueblo de Israel fue experimentando la cercanía de Dios que se le revela por medio de palabras y acontecimientos. Tanto las palabras como las acciones divinas fueron interpretándose desde la fe y transmitiéndose de múltiples formas, como la predicación, la catequesis, el culto, la vida y el testimonio. Solo paulatinamente se fue poniendo todo esto por escrito hasta llegar a la redacción final de los libros del Antiguo Testamento. Todo esto por escrito se fue dando a conocer por medio de palabras, de acontecimientos, de acciones, pero todo fue dándose a conocer a raíz de la fe. Entonces, esto se aplica también en el Nuevo Testamento, donde la comunidad cristiana fue transmitiendo con la luz de la fe la persona de Jesús, sus obras y palabras. Junto a eso, poco a poco circularon por escrito tradiciones sueltas y diversas colecciones, como por ejemplo sobre la pasión, muerte y resurrección del Señor, sobre sus parábolas o milagros, que unidas a otras colecciones dieron pie a los evangelios. En cuanto a los demás libros del Nuevo Testamento, su puesta por escrito siguió un proceso más simple y directo. Lo que tenemos escrito en la Biblia es la vivencia de fe que interpreta y transmite los acontecimientos.
A veces un mismo acontecimiento es interpretado desde diferentes perspectivas, según la vivencia del autor y de su comunidad. Por ejemplo, la persona y el ministerio de Jesús, coincidiendo en lo sustancial, son presentados bajo diversos enfoques en los cuatro evangelios. Aquí la diferencia de un evangelio a otro es según cómo lo contempló uno, cómo lo contempló el otro. El acontecimiento puede ser el mismo, pero la manera en que lo contempló uno y lo contempló otro es diferente. Entonces, pero los que más, el contenido de los evangelios más parecidos vienen siendo los tres primeros, Mateo, Marcos y Lucas, porque el de Juan es ya un poco más centrado, más espiritual, más más respetuoso, vivido, yo pienso, más de cerca. Diversos autores en un mismo libro. Literalmente hablando, algunos de los libros de la Biblia pueden ser los frutos de diversos autores de distintas épocas. Por ejemplo, en el libro de Isaías podemos distinguir al menos tres autores de diferentes siglos, pero unidos en una misma línea de pensamiento y tradición. El profeta original es Isaías, que predicó en el siglo 8 Cristo. Gran parte de los capítulos del 1 al 39 reflejan su actividad. Luego, estas Isaías segundo o Deutero Isaías, capítulo del 40 al 55, que predicó en el exilio en el siglo 6 Cristo. Y por último, Isaías tercero o Trito Isaías, que es capítulo 56 al 66, uno o varios autores del siglo 5 Cristo. Evidentemente, este proceso de composición de un libro difiere de las técnicas nuestras actuales. Entonces, aquí se dice que pudiera ser, que son tres autores por las diferentes maneras de escribir, hasta las letras se ven diferentes, pero todos llevan una misma línea de pensamiento. Todos son originales y predicadas por el propio Isaías. La fecha de composición es difícil precisar con exactitud la fecha en que fue escrito cada uno de los libros de la Biblia. Esto se debe por una parte a la antigüedad de los mismos y por otra a que en la composición de cada uno de ellos intervinieron muchas veces tradiciones sueltas que poco a poco se unieron o diversos autores o redactores en un mismo libro, como ya lo explicamos. En este sentido amplio, el proceso de la composición, desde las primeras tradiciones escritas hasta la redacción final de los siglos bíblicos del Antiguo Testamento, abarcó quizás del siglo X al I Cristo. En el Antiguo Testamento, los números se contaban de más a menos. Al nacer Jesús se empieza a contar desde el año 0 al 1 hasta el 2023 que estamos ahora. Autores, pues, regresamos un poquito aquí del Antiguo Testamento, abarcó quizás del siglo 1, 10 al 1 y antes de Cristo. Los libros del Nuevo Testamento, en cambio, fueron compuestos entre el año 50 y el 100 después de Cristo. Como comprenderán, los años que Jesús más o menos vivió fueron 33 años. Entonces se empezó a escribir, a recolectar todos los escritos al año 50. Se fueron haciendo cada uno de los evangelios. Entre el 50 y el 100 se hicieron los evangelios del Nuevo Testamento. El autor, Dios y el hombre son los autores de la escritura. Dios es el origen causa de estos libros, pero no es su autor literario. Él se valió de algunas personas de la comunidad que como verdaderos autores literarios pusieron sus capacidades para la composición de los libros bíblicos. Estos hombres en la tradición posterior son llamados agiógrafos o escritores sagrados. Entonces ahí nos damos cuenta que la Biblia no fue escrita por cualquier hombre, sino fue escrita por hombres preparados, agiógrafos, escritores que se dedicaban a eso, a estudiar la palabra de Dios. Relativamente pocos libros llevan el nombre de quien los compuso. Muchos son anónimos, otros son pseudónimos.
Al emplear el nombre de un personaje o escritor importante, como se acostumbraba en aquella época, otros se atribuyen genéricamente a una persona, sin que necesariamente tal persona haya compuesto todo el libro. ¿Sí? A veces, como les decía yo, hacía uno un libro, pero para que todo es inspirado por Dios, pero para que fuera reconocido y aceptado, lo ponía a nombre de autores reconocidos. ¿En qué lenguas y versiones fue escrita la Biblia? Las lenguas del Antiguo Testamento son principalmente el hebreo, pero también el arameo y el griego. Todo el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Las traducciones antiguas y modernas surgen de la necesidad de poner la palabra de Dios al alcance de todos. Lengua bíblicas es en hebreo. Fueron escritos casi todos los libros del Antiguo Testamento. En arameo algunas partes de los libros de Esdras y de Daniel. Y en griego algunos libros del Antiguo Testamento, por ejemplo, Sabiduría y Segunda de Macabeos, partes de Esther y Daniel y todos los libros del Nuevo Testamento fueron escritos en griego. Entonces, ahí nos vamos dando cuenta a veces cuál es la diferencia en la pronunciación. Luego vamos viendo versiones o traducciones, necesidad de traducciones, por ser la Biblia una palabra viva de Dios. Siempre se ha procurado que esté al alcance de aquellas personas que no conozcan las lenguas originales. De ahí que desde el antiguo hasta el día de hoy se han hecho traducciones para que todo el pueblo de Dios pueda entender las escrituras que siguen siendo palabra actual de Dios para nosotros. Entonces, conforme se fue viendo la necesidad de que el pueblo fuera conociendo la palabra de Dios, se fue haciendo traducción. Pues puede haber traducciones al español, al inglés, al portugués, según al lugar donde es dirigida la palabra de Dios, para que ahora sí llegue a los demás y lo conozcamos. Traducciones antiguas. Tres son las principales versiones antiguas de la Biblia: la de los 70, los Targum o Targumim y la Vulgata. Esas son las tres principales versiones: la de los 70, la Targum o la Targumim, la Vulgata. Entonces, la de los siglos 70 es una traducción del hebreo al griego. La Biblia de los siglos 70, la Biblia de los 70, fue traducida del hebreo al griego, hecha por diversos autores judíos, sobre todo entre el siglo III y II antes de Cristo. Recuerden que venimos de la numeración de mayor a menor. Contiene solo el antiguo en griego. Solo el Antiguo Testamento contiene, está traducida en griego. La Biblia de los 70. La Biblia de los Targumos o Targumim son traducciones antiguas judías de la Biblia hebrea al arameo. Primero se hicieron de forma oral antes de Cristo y luego se consignaron por escrito. Pues primero era evangelizada, transmitida por medio de pláticas, de, de palabra, de pláticas, de anuncios. Era como se transmitía. Luego nos encontramos, luego fue que se fue haciendo por escrito. Luego continuamos con la Vulgata o popular. Fue realizada en los siglos 4 y 5 después de Cristo, principalmente por San Jerónimo, y contiene el Antiguo y el Nuevo Testamento en latín, la lengua común que se hablaba en ese entonces. Entonces, la Biblia, la Vulgata, su nombre lo dice, la Vulgata era la más conocida. En ese tiempo se decía la vulgar, pero no por eso, no es, no es que no sea respetuoso, sino se respeta por ser palabra de Dios. San Jerónimo fue el que nos la transmitió. Y él fue el que hizo el Antiguo y el Nuevo Testamento para que llegara a nuestras casas y fue hecha al lenguaje común
del pueblo. Traducciones al español. Muchas y muy variadas son las traducciones modernas de la Sagrada Escritura a los diversos idiomas y lenguas de cada país y comunidad. Entre las principales en español enumeramos las siguientes. Biblia Reina Valera, que es de los protestantes del siglo XVI e inicio del XVII. Felipe, socio de San Miguel, siglo XVIII. Petisco Torres Amat, siglo XIX. En los siglos XX y XXI, esa fue conocida, la Reina Valera. Luego viene Nácar Colunga, primera traducción católica al español hecha de la lengua original en 1944. Luego viene Bober, Cartera, Cantera Iglesia. Straubinger, Biblia de Jerusalén. Biblia latinoamericana, Nueva Biblia española, Biblia del Peregrino, Biblia de nuestro pueblo, Dios habla hoy y Sagrada Biblia del Padre Magaña. Entonces, esas son las traducciones al español. La Biblia que nosotros más conocemos es la latinoamericana y la Biblia de Jerusalén. Entonces, que de hecho la Biblia de Jerusalén es la que utilizan los sacerdotes. Entonces, como sabrán, hay muchas Biblias, pero hay unas que fueron... lo principal que debemos de saber es que la Biblia original fue hecha por los católicos. Las demás lo han ido haciendo a su antojo los protestantes. Viene Biblia de América, el libro del pueblo de Dios, Biblia de traducción interconfesional, Biblia hispanoamericana, Biblia de la Iglesia en América. Como ya lo indicamos, nos valemos principalmente de esta traducción de la Biblia para presentar en este libro los textos bíblicos en español. Si exceptuamos la de la Reina Valera, todos los demás Biblias presentadas aquí son católicas o ecuménicas. Dios habla hoy, Biblia traducción interconfesional y Biblia hispanoamericana. Las Biblias católicas y ecuménicas traen la aprobación eclesiástica, aprobada por la Iglesia. Toda traducción trata de ser fiel al sentido original del texto y al lector a quien va dirigida. La diferencia entre las diversas traducciones católicas y ecuménicas radica no en el contenido, que es el mismo, sino más bien en el método, la técnica, el estilo, el lenguaje de la traducción. Y en sus notas aplicativas, ninguna traducción es perfecta. Todas aportan una riqueza a la comprensión de la palabra de Dios. Entonces, todas esas Biblias hay, pero que debemos de estar consciente cuál es la que nosotros es más fácil de manejar y conocer y entender. Inspiración, canon y verdad. ¿Qué significa inspiración? Canon y verdad. Los hagiógrafos, autores literarios de todos los libros de la Sagrada Escritura, han sido inspirados por el Espíritu Santo que ha actuado en ellos, en sus libros, y que ayuda a los lectores a entender las Escrituras. En ella, leídas en su totalidad a la luz de Cristo, encontramos la verdad y la fuerza para nuestra salvación. Por eso la Iglesia ha reconocido como su canon a este conjunto de libros. Entonces, inspiración significa luz y fuerza del Espíritu. Están inspirados por el Espíritu Santo. ¿Sí? Autores inspirados, la inspiración recae en los hagiógrafos y en los libros que son fruto de su actividad literaria. También el lector goza de la asistencia del Espíritu Santo, que le ayuda a captar y comprender poco a poco la palabra de Dios. Esto es lo que afirma el Concilio Vaticano II cuando señala: la escritura se ha de leer con el mismo espíritu con que fue escrita. Hay que entender esta afirmación sobre todo referida a la comunidad eclesial entera o cada persona lectora en comunión con los demás miembros de la iglesia. Esto implica saber emplear los medios adecuados para acercarnos a la escritura, como lo señalamos al hablar de la interpretación. Entonces, siempre he dicho que la palabra de Dios es para aceptarla con fe, es lo que he aprendido, y no para cuestionarla. Porque si nosotros vamos a estar siempre cuestionando la palabra de Dios,
quiere decir que no estamos aceptando lo que ahí está escrito. Libros inspirados. De esta manera la Iglesia tiene por santos e inspirados, según de la fe apostólica, todos los libros del Antiguo Testamento y del Nuevo, porque lo considera como realmente escrito bajo la inspiración del Espíritu Santo. En efecto, San Pablo afirma: toda la escritura inspirada por Dios y útil para la enseñanza, la persuasión, la corrección y la educación de la rectitud, a fin de que el hombre de Dios esté bien capacitado y equipado para realizar toda obra buena. Entonces, recuerden que tanto los que la escribieron, los que la leemos y los que la transmitimos, tenemos que estar inspirados por el Espíritu Santo. No es nada más pasarla o leerla y ya, leerla, entenderla y transmitirla. Dice, verdad, en razón de que Dios ha inspirado los libros sagrados, podemos afirmar que en ellos encontramos la verdad y la fuerza para nuestra salvación. Estar consciente que esa es una verdad probada con hechos. Luego viene un cuadro, Inspiración y Verdad de la Sagrada Escritura. Es una carta que también se toma en cuenta. Inspiración y Verdad de la Sagrada Escritura. La Pontificia Comisión Bíblica ha escrito un reciente documento respondiendo así a los deseos del Sínodo de la Palabra, secundados por el Papa Benedicto XVI. Es un documento que ayuda a reflexionar y profundizar sobre la inspiración y la verdad de la Sagrada Escritura, que viene de Dios y habla de Él, mostrando así que ella da testimonio de su origen divino y que la verdad que ella comunica es la de Dios. A la vez, afronta diversos puntos controvertidos. El documento tiene tres grandes partes, que es el testimonio de los escritos bíblicos sobre su proveniencia de Dios, el testimonio de los escritos bíblicos sobre su verdad, la interpretación de la palabra de Dios y sus retos o desafíos ante los problemas históricos y ante los problemas éticos y sociales. En este último punto aborda problemáticas importantes como la violencia en la Biblia, la violencia y sus remedios legales, del exterminio, la plegaria que pide venganza y el estatuto social de la mujer. Entonces, como nos damos cuenta, son libros esperados y que contienen la verdad de la Sagrada Escritura. Por eso, si nosotros leemos la Biblia con fe, invocando al Espíritu Santo y respetando lo que está ahí escrito, vamos a entender el mensaje de Dios. Canon, ¿qué significa canon? Por canon se entiende el conjunto de libros admitidos, reconocidos por la Iglesia como inspirado, que es verdad. El canon del Antiguo Testamento, los católicos y la mayoría de los ortodoxos reconocemos 46 libros. En cambio, los protestantes y los judíos no aceptan solo 39. Los judíos cuentan esos 39 como 24 libros porque agrupan varios en un solo libro, como por ejemplo los 12 profetas menores, que para nosotros son 12 libros, para ellos son un solo libro, en el que están juntos los 12. Tanto judíos como hermanos cristianos protestantes no tienen en su canon bíblico 7 libros llamados deuterocanónicos por nosotros y apócrifos por los protestantes, Tobías, Judith, Sabiduría y Eclesiástico o Siracide, Baruch y 1 y 2 de Macabeos. Es una fórmula para recordarlos, tampoco tienen las partes griegas de los libros de Esther y Daniel. Aunque la palabra deuterocanónico significa etimológicamente segundo canon, no hay que entender que solo hasta en un segundo momento o época de la Iglesia se aceptaron estos libros como por inspirados, sino que de hecho fueron libros reconocidos en general desde el principio, pero de los que en los primeros siglos algunas iglesias o algunos autores dudaban. Entonces, los libros deuterocanónicos que no son considerados como inspirados por todos, rechazados y judíos y protestantes. Entonces, ahí vemos la diferencia, todo lo que iban haciendo a un lado los judíos. ¿eh? En los tiempos de Jesús y luego en el cristianismo primitivo,
Había variedad de uso en algunas comunidades y que poco a poco se fue determinando el canon de los libros inspirados. Hoy ya no se habla de los canones del Antiguo Testamento que había en la antigüedad, canon palestinense o corto de 39 libros y canon alejandrino o largo de 46, sino de usos variables en las diversas comunidades. Entonces nos encontramos luego con un cuadro que dice división de la Biblia hebrea y griega del Antiguo Testamento. Los judíos dividen su Biblia en tres partes: ley, profeta y escritos. Entonces ellos van, ahora sí, haciendo diferentes los escritos de la Biblia. Entonces ellos se rigen mucho a esas leyes y luego le dan el nombre a los profetas y los escritos. En la traducción griega de los 70 se divide la Biblia en dos partes, que, que viene siendo legislación, que son leyes e historia, y poetas y profetas. Entonces, se puede ver los libros que pertenecen a cada parte, por ejemplo, en las páginas iniciales de la Biblia de Jerusalén. Entonces, vamos a ir conociendo, aquí más que nada debemos de conocer la estructura de la Biblia, cómo se maneja, cómo está escrito, cómo está inspirado, que nos conste que no lo escribió cualquiera, sino es inspirado por Dios, por el Espíritu Santo, y así como fue escrito con apego a lo que Dios quiso, que así también nosotros lo respetamos, la escuchemos, la comprendamos y la tomemos en cuenta. El canon del Nuevo Testamento está formado por un total de 27 libros y es aceptada por todos los cristianos, tanto católicos como no católicos. Los judíos no lo admiten al no aceptar a Jesús como el Mesías. Entonces, hagan de cuenta que los judíos se quedaron con el Antiguo Testamento, con sus leyes, con el libro de profetas y escritos. Entonces, y dentro del Antiguo Testamento, ellos no aceptan los libros de las mujeres. Entonces ellos se quedaron allí esperando el rey que les iba a mandar Dios. El rey que es nuestro Señor Jesús vino, estuvo en la tierra, vivió entre ellos y ellos nunca lo reconocieron y hasta ahorita siguen esperando al Salvador. Entonces, algunos datos fundamentales sobre la Biblia. Biblia, nombres, está como Sagradas Escrituras o Palabra de Dios escrita. El autor divino, causa y origen, el Espíritu de Dios. El autor es el Espíritu de Dios. Autores humanos o literarios, múltiples y variados, algunos anónimos o seudónimos. Anónimos porque como no eran reconocidos, no ponían su nombre. Lo ponían a nombre de otro autor reconocido para que fuera tomado en cuenta y respetada como palabra de Dios. Pero que les consta que todo lo que se está escrito, ellos son testigos. Contenido, historias de salvación en su centro y culmen de Jesús. La Biblia contiene la historia de salvación y su centro, su culmen, todo está basado en Cristo Jesús. El Nuevo Testamento, todo lo que desde el anuncio, todo lo que vivió nuestro Señor Jesús, su vida, su pasión, muerte y resurrección, todo es enseñanza. Todo él lo que les enseñó a los apóstoles, a las mujeres que lo seguían. Todo eso contiene el Nuevo Testamento. Ese es el contenido. La finalidad. ¿Cuál es el fin del Nuevo Testamento? Es nuestra salvación, comunión de vida con Dios y los demás. Que Dios Padre, Dios amoroso, Dios que se preocupa por nosotros, quiere que nos salvemos y nos deja ese escrito para que nosotros busquemos la salvación. Ya Él nos mandó a su Hijo, ya su Hijo ya pagó por nuestros pecados. Lo único que nos toca a nosotros es buscarlo, aceptarlo, reconocerlo y seguirlo, hacer su voluntad. Esa es la finalidad. La pluralidad y unidad. Pluralidad de autores humanos, fechas, mentalidades, unidad por autor o origen divino, contenido y finalidad. Esa es la finalidad, es de darlo a conocer al mundo entero. Dios Padre y Dios Hijo y Dios Espíritu Santo no quiere que nadie se pierda, quiere que todos nos salvemos.
Y por eso nos hace llegar la palabra de Dios. Características de la Biblia. La Biblia es literatura empleada, los distintos géneros literarios, testimonio de fe basada en las historias, pero interpretada como presencia viva de Dios que nos habla y participa su vida. La palabra de Dios siempre va a ser actualizada, aunque ya tenga siglos de haber escrito, de haber realizado todos los acontecimientos que viene escrito allí, siempre te va a estar diciendo un mensaje actual. Siempre te está indicando lo que debemos de hacer. Siempre nos está mandando un mensaje. Si nosotros ponemos atención en cada una de las lecturas que se leen en el día, nos vamos a dar cuenta que siempre Dios nos está hablando por medio de su palabra. Grandes partes del Antiguo Testamento antes de Jesús, que es y el Nuevo Testamento a partir de Jesús. Los libros son 47 del Antiguo y del Nuevo 27. Fechas de composición. El libro del Antiguo Testamento fue hecho del siglo X al I antes de Cristo. Y el Nuevo Testamento fue hecho desde el primer siglo después de Cristo. Abarca toda la vida de Jesús y todas las cartas de Pablo. ¿En qué lenguas fue escrita? En hebreo, arameo y griego. Entonces, estos libros, todo el Antiguo Testamento fue hecho por hebreo, arameo y griego. Y el Nuevo Testamento a partir de Jesús fue hecho en griego. Así es que cuando nuestro Señor Jesús estuvo aquí en la tierra, Él hablaba en griego. Luego viene la interpretación o hermenéutica. La tarea interpretativa o hermenéutica trata de descubrir lo que significó el texto en el momento de su composición y lo que significa el día de hoy. Para esto toma en cuenta tres elementos de la Biblia como palabra humana, palabra divina y palabra actual. Debemos de tomar, cuando nosotros leemos la palabra de Dios, debemos de tomar estas tres formas de interpretación, que es palabra humana, ¿no? Humana porque ocupó al hombre, divina porque fue inspirada por Dios y actual porque te está hablando el Espíritu Santo a tu vida. Todos en comunión con la iglesia entera estamos llamados a interpretar la Biblia. Todos estamos llamados, siempre y cuando que lo conozcamos, que sepamos cómo hablar y dar a conocer la palabra de Dios. No cualquiera puede leer una Biblia y decirte o dártela a conocer, porque primero tiene que conocerlo él, aprenderlo él, respetarlo él, aceptarlo con fe y respeto para que la pueda transmitir. Y eso guiado por el Espíritu Santo. ¿Ah? Porque aquí lo importante es de transmitir la palabra de Dios es la fe. Lamentablemente los protestantes estudian cómo desenvolverse, cómo engañar a la gente, cómo convencerlos. Y de eso no es lo que Dios quiere. Dice, la interpretación de la Biblia trata de establecer una puente entre los autores bíblicos y los lectores actuales de la escritura a través del texto bíblico. La tarea interpretativa busca descubrir qué significó el texto en su momento. A eso se le llama exégesis. En su momento dio un mensaje, la palabra de Dios. ¿Y qué significa para el día de hoy? A eso se le llama hermenéutica. Algunos llaman también hermenéutica a todo ese proceso y no a la sola actualización. Entonces aquí encontramos un cuadro donde viene la interpretación. Establece un puente entre el autor y el lector a través del texto. Viene autor, texto y lector. Entonces, el texto, primero se lee el texto. Es el elemento clave, puede decir más de lo que su autor quiso. Entonces, nos vamos al autor y dice en sí mismo, ¿qué quiso decir con su texto? El por qué y para qué del texto en su momento histórico. A eso significa exégesis. Primero vamos a ver qué significa el texto.
¿Qué me dice a mí ese texto que leí? Que eso es en su momento que se escribió. Al día de hoy, vamos, esa parte, esa misma parte, ese texto que leímos, te va, ¿qué quiere decirnos hoy el texto? ¿Mm? Los retos y desafíos de hoy, iluminados por el texto. A eso se le llama actualización hermenéutica. La interpretación es un diálogo interactivo entre el autor y el lector a través del texto. El texto que cuestiona e ilumina de nuestra vida e historia. La historia y la vida que pregunta le plantean el texto. Entonces, el texto, del texto que nosotros leemos, vamos a primero entender qué dijo en su momento, qué quiso darnos a entender, si es el Antiguo Testamento, qué quiso darnos a entender Dios. Y en la actualidad, ¿qué me está diciendo a mí? Vamos a poner un ejemplo. La salida del pueblo de Egipto. El pueblo estaba en la esclavitud y Dios manda a Moisés a salvar ese pueblo de la esclavitud. En ese tiempo, en el Éxodo, ese es el mensaje. En el nuevo, en la actualidad, ¿qué me está diciendo a mí ese texto? Puede decir que yo estaba esclavizada en mi casa. Puede ser con mi esposo, con mis hijos, con los quehaceres del hogar, con la televisión. Esa es mi esclavitud. Estaba yo en la comodidad de la esclavitud. ¿Quién llega y me rescata? El que te está enseñando la palabra de Dios. El que te está ofreciendo la oportunidad de buscar a Dios y de salir de esa esclavitud. Puede ser el sacerdote, puede ser alguien muy allegado a la iglesia, puede ser el que Dios esté utilizando en estos momentos de tu vida. Entonces, eso es lo importante. Como un texto te da a conocer en el Antiguo Testamento salvar un pueblo y cómo en la actualidad te está diciendo que busques la salvación en Cristo por medio de esa palabra que escuchaste. Pudo haber sido en la misa por el sacerdote, puede ser por un rosario, puede ser por una hora santa, puede ser por alguien que te esté enseñando. Entonces, ese es el mensaje principal. Entonces, que saber que Dios siempre te está hablando. Antes le hablaba a ese pueblo y ahora te está hablando a ti que estás estudiando Biblia. Te está dando la oportunidad de salir de esa esclavitud. La interpretación de la Biblia en la Iglesia, así se llama el documento de la Pontificia Comisión Bíblica de 1993, con un espíritu abierto y a la vez crítico. Este documento se llama Pontificia Comisión, está escrita o fue hecha en Roma por el Papa. Acepta los distintos métodos de interpretación bíblica y los diversos acercamientos que nos ayudan a entender mejor las Sagradas Escrituras. Solo rechaza la lectura fundamentalista que intenta interpretar al pie de la letra lo escrito sin fijarse que es también una palabra humana. Entonces, debemos de saber cómo leemos la lectura, qué es lo que se interpreta al pie de la letra y que sabemos que como quiera es palabra humana, pero es inspirada por Dios. Nos indica que la iglesia no tiene ningún método exclusivo de interpretación, pero sí ciertas normas fundamentales, por ejemplo, la inspiración de la Biblia, la necesidad de leer la totalidad de la escritura a la luz de Cristo, el recurso a la tradición viva o de toda la iglesia. Nos muestra que todos tenemos derecho a interpretar la Biblia en comunión con toda la iglesia. Entonces, aquí ¿qué quiere decir? Que cuando nosotros estamos leyendo la Biblia y no entendemos esa parte que estamos leyendo, es importante leer el antes y el después para comprender todo el contenido. Por eso de ahí viene la confusión entre que nos hacen los hermanos separados. A no leerla bien, nos pueden dejar la duda. Una verdadera interpretación debe partir de hecho que la Biblia es a la vez palabra humana y palabra divina, siempre actual. Dios habla en la escritura por medio de hombres y en lenguaje humano, por lo tanto, el intérprete de la escritura, para conocer lo que Dios quiso comunicarnos, debe estudiar
con atención lo que los autores querían decir y Dios quería dar a conocer con dichas palabras. Dei Verbo 2. Por eso la interpretación de la Biblia debe tener en cuenta simultáneamente tres aspectos. La ciencia, pues la Biblia es palabra humana. La fe, ya que la Biblia es palabra de Dios. Y la vida, porque la Biblia es palabra actual. Es muy importante esos tres factores o tres aspectos. La ciencia, la fe y la vida. Pues la Biblia es palabra humana. La ciencia, sí, palabra humana porque se ocupó de un humano. Dios tuvo que pedirnos a nosotros porque Él nos hizo a nosotros y por algo nos hizo, para servirle a Él. Se ocupa de la ciencia, de los inteligentes, pero la inteligencia se la dio Dios. La fe Él nos la da a todos, pero hay quien la alimenta y la deja crecer y hay quien no. Y la vida porque la Biblia es palabra actual. Nosotros todos con el Espíritu Santo podemos desarrollar la Biblia y entenderla como palabra actual. Nos vamos a quedar en esta página y en la 24, porque sí está larga. Ya no más falta terminar. Bueno, pues le vamos a dar a decir dice, la ciencia porque la Biblia es palabra humana y ahí viene lo que significa la ciencia porque la Biblia es palabra humana. Luego vemos el autor. Luego vemos la fe porque la Biblia es palabra divina. Dentro de la fe, porque la palabra es divina, viene la unidad y contenido de toda la escritura, la tradición viva de toda la iglesia, la analogía de la fe. Y luego el punto número 3 es la vida porque la Biblia es palabra de Dios actual. Entonces la Biblia se va actualizando en nuestra vida para darnos un mensaje. Nos vamos a encontrar ahí todos los puntos, desarrollos para que lo lean. Viene otro cuadro que dice Principio General de la Interpretación Bíblica, Palabra Divina de Fe, Biblia, el Espíritu Santo, la inspiración, actitud de fe, escucha y oración. Nos ha recalcado mucho el Papa que es importante escuchar. Oír es una cosa y escuchar es otra, pero iluminados por el Espíritu Santo. Dice, entonces viene de la palabra, la Biblia, viene el cuadro que se desarrolla por medio y se acepta por fe, viene como palabra humana porque es ciencia escrita por autores concretos, acercarnos con la razón y la ciencia, y palabra actual que es vida, con validez sustancial para siempre transformar la historia y la vida. Los tres aspectos vienen en este cuadro. ¿Cómo vamos a tomar la Biblia? Con fe, como palabra humana y como palabra actual. ¿Quién puede interpretar la Biblia? Todos los miembros de la iglesia estamos llamados a interpretar la Biblia con la luz del Espíritu Santo y con nuestra mutua ayuda. Los exégetas e investigadores de la Escritura nos ayudan más a descubrir los elementos que se requieren. Tomar en cuenta como palabra sus libros, sus comentarios, sus traducciones y notas sirven a toda la comunidad cristiana en esta tarea interpretativa. Y luego, ¿quiénes lo pueden interpretar? Los obispos, los sacerdotes, los diáconos, todos los que se dedican a leer la Biblia, pero con el respeto y entrega. Luego viene una carta que se llama La interpretación de la Biblia en la iglesia. Biblia y pobres, dice, toda la tradición bíblica y de un modo más particular la enseñanza de Jesús en los evangelios indican como oyentes privilegiados de la palabra de Dios a aquellos que el mundo considera como gente de humilde condición, aquellos que en su desamparo y privación de recursos humanos son llevados a poner su única esperanza en Dios y su justicia. Tienen una capacidad de escuchar y de interpretar la palabra de Dios que debe ser tomada en cuenta por el conjunto de la iglesia y exige también una respuesta a nivel social. La interpretación de la Biblia en la iglesia. Dice, hay que alegrarse de ver que gente humilde y pobre toma la Biblia en sus manos y puede aportar a su interpretación
y actualización una luz más penetrante desde el punto de vista espiritual y existencial que la que viene de una ciencia segura de sí misma. Entonces, ¿qué quiere decir? Que aquí no hay una exclusividad que diga, ay, nomás la Biblia o la palabra de Dios nada más es de los obispos, de los sacerdotes, de los que están encerrados estudiando en el seminario. No, la Biblia es para todos, especialmente para los pobres. Que nadie se sienta fuera de, el Señor nos cobija a todos y nos acepta a todos. Y no te está preguntando qué has hecho, qué no has hecho. Él te acepta como eres y te va a ir educando y moldeando poco a poco. Y ya luego vemos con el manejo de la Biblia, lo que ya les decía, que significa las siglas, capítulos y versículos. Ahí viene la explicación de todos los capítulos, qué significa los versículos, los libros de un capítulo, los signos de puntuación, coma, el punto y coma. Es muy importante cómo se lee la Biblia. El guión, que significa la letra, las letras, aves A y B. Entonces, eso casi muy poco se aparece, pero sí viene de repente, nomás para que sepamos todo lo que contiene la Biblia y cómo manejarla. Entonces, ya las actividades que vienen a hacer en casa, las preguntas, hacerlas, reflexionar. Cuando leemos la Biblia lo hacemos con la intención de transformar nuestra vida personal y nuestra conducta social. Como sabemos, al leer la Biblia, vamos a pedirle a Dios que nos vaya moldeando. A veces sin darse cuenta vamos cambiando nuestra manera de pensar, de vestir, de actuar. Es poco a poco. Nosotros crecimos y fuimos creados muchos sin conocer la palabra de Dios, sin saber de Dios, que cuando ya lo vamos conociendo y moldeando, pues él es como un papá que va educando a su hijo hacia nosotros, nos va a ir educando Dios, nos va a ir sin querer, sin darnos cuenta, nos vamos a dar cuenta que ya no somos los mismos conforme nosotros vayamos poniendo en práctica la palabra de Dios, que nos dejemos moldear por nuestro Padre Dios. Cuando escuchamos o leemos la Biblia, creemos sinceramente que es Dios quien nos habla en ese momento. De hecho, así debe de ser. Cuando nosotros leemos la Biblia, creer que es Dios el que nos habla, que es nuestro Padre Dios. Desde el momento que nosotros aceptamos que es nuestro Padre Dios, vamos a empezar a ver y a entender la palabra de Dios y a ver la vida diferente. En nuestros tiempos inspira a Dios a algunas personas para hablar y actuar. Claro que sí. El Señor siempre nos está inspirando, nos está moldeando, nos está corrigiendo, porque nadie es perfecto. Todos somos pecadores. Y Él, desde antes y después y siempre, va a estarnos moldeando, porque no somos perfectos, todos somos pecadores. Muchas personas se acercan a la Biblia a fin de encontrar en ella verdades científicas. ¿Qué podemos decir al respecto? Pues es que ahí vamos a encontrar todo tipo de palabra. Hay oraciones, hay salmos, hay escritura especial para cada momento de nuestra vida. Si estás triste, si traes problemas, si estás enfermo, si tienes este cualquier preocupación, hay lecturas especiales para cada momento de nuestra vida. Y buscarlo allí. Ir al Santísimo, también a platicar con Él. Eso nos ayuda. ¿Hasta qué punto dejamos que la Sagrada Escritura ilumine y cuestione nuestra vida y a la vez que nuestra misma realidad personal y comunitaria nos ayude a una mejor interpretación de la Biblia? A veces, si nosotros somos capaces de dejarnos moldear, vamos a aprender mucho más. A veces hay personas preparadas que nos pueden orientar. A mí me gusta mucho escuchar las pláticas o enseñanzas de sacerdotes, de obispos. Una frase que a mí me llamó la atención y me marcó mucho y me ayudó fue en un retiro, cuando el obispo llega y nos dice a todos, pero no todos lo captan.
pero a mí me llegó ese, les traigo un saludo de la Virgen. Llena de gracia, el Señor está contigo. Y esa frase la hice mía. Dije, el saludo de la Virgen es, la llena de gracia, el Señor está contigo. Y desde ese momento yo la tomé como mía, como que para Él valía mucho, que podía estar allí, que podía ser digna de Él y que Él, porque yo me sentía la mujer más peor, la mujer más pecadora. Es más, me llegué a sentir como despreciada, pero al escuchar palabras de sacerdotes, obispos, me fueron levantando mi autoestima, mis valores, y el Señor me tiene donde estoy ahora. Y yo estoy muy agradecida de donde estoy. Todo es gracias a Dios. Entonces, estar consciente que debemos estar dispuestos a dejarnos moldear. Bueno, terminé la lección para que no nos atrasemos. Vamos a darle gracias a Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te damos gracias, Dios Padre Todopoderoso, por este momento que compartimos tu palabra, Señor. Que llegue donde quieres tú que llegue. Que llegue a ese corazón, que llegue a esa vida, que llegue a esa familia que tanta falta, que tanto necesitan de ti. Gracias, Dios Padre Todopoderoso. Gracias por tomarme en cuenta en tu plan y en tu proyecto. Quiero que así como un día llegaste a mí y me rescataste, así llegues a toda aquella persona que necesite de ti. Bendito seas. Gracias. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. A ti también, Virgen Sagrada María, tú como Madre, que nos cuida y nos protege, y nos ilumina, y nos da fuerza para seguir adelante, y que nos inspira a seguir ese ejemplo que tú hiciste. Tú como Madre, amaste, cuidaste, protegiste a tu Hijo. No nos dejes solos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes, solo nunca me dejes, ya que me proteges tanto como verdadera Madre. Haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Que la paz del Señor esté con usted y con su Espíritu. Amén.